De vuelta a las 8:45 este día lunes, estamos con Claudia Méndez Arriaza dándole la bienvenida al superintendente de Administración Tributaria, él es Juan Francisco Solórzano, y en las últimas semanas, prácticamente en los últimos días, se ha convertido en un rostro habitual en las cámaras, frente a las cámaras de Canal Antigua y frente a la mayoría de medios del país. El día de hoy es todavía más relevante su participación ante los medios porque ha anunciado de forma oficial que Aceros de Guatemala, esa gran empresa metalúrgica nacional que está intervenida por orden judicial y a solicitud de la SAT y del Ministerio Público, ha preferido pagar la suma completa que estaba en disputa con el fisco, más el doble por multa, más una suma semejante a la inicial por intereses, de manera que ha pagado aproximadamente 100 millones de dólares, su equivalente en moneda nacional, en un solo pago, aunque ya ha dicho el superintendente de forma pública que lo hizo mediante 18 formularios de pago de impuestos, pero imagínense usted lo que supone pagar casi 800 millones de quetzales en un solo día. Y justamente de ese tema queremos conversar el día de hoy. A él le acompaña, porque le hemos invitado también en a las 8:45, a Andrei González. Él es fiscal de delitos económicos del Ministerio Público. Recuerde usted que fue el Ministerio Público la entidad que inició el proceso en contra de Aceros de Guatemala, que hoy ha alcanzado pleno éxito para el Estado. Yo quisiera empezar preguntándole al superintendente, ¿por qué se realizó el pago el día de hoy? ¿Fue porque el interventor intentó obtener los fondos de la empresa una vez que estaba en control de la empresa, o fue porque los propietarios de la empresa de modo propio decidieron pagar para tratar de frenar la intervención y la persecución penal? Sí, en este caso específicamente desde que se dio la intervención el día jueves de la semana pasada, 5 de mayo, pues el interventor en horas de la tarde tomó posesión y casi inmediatamente hubo los primeros contactos de parte de la entidad Aceros de Guatemala a través de sus abogados para tratar de solventar la situación lo antes posible. Y de esta cuenta es que el día 6 de mayo, el día viernes pasado, ellos se comunican y realizan todos los trámites correspondientes, que son llenar todos estos formularios por distintos rubros, digamos, por eso es que tienen que llenar los 18 formularios, porque algunos son por intereses, otros por moras, otros por multas, otros por los impuestos dejados de percibir. Impuestos dejados de percibir en distintos periodos, de acuerdo a las mismas denuncias que se habían presentado. Entonces, la suma, digamos, de todos esos formularios hace un gran total, que es lo que pagaron ese mismo día 6 de mayo, sin necesidad de que el interventor en realidad tuviera pues que hacer una revisión más exhaustiva. Es decir, ni siquiera tomó control de la administración de la empresa cuando los propietarios decidieron pagar. Se ha dicho que es para evitar esa persecución penal, pero acá nos acompaña el fiscal y un proceso no tiene implicaciones en el otro. Lo que le quiero preguntar es, ¿que hayan pagado evita la persecución penal? Bueno, tal como usted lo indicaba, hay que tener claro que el proceso que se sigue en mayor riesgo es totalmente distinto al proceso en el cual el Ministerio Público, en conjunto con la Superintendencia de Administración Tributaria y la Procuraduría General de la Nación, solicitó en su momento la intervención de la entidad de Aceros de Guatemala, así como también los arraigos en contra de 3 personas. Entonces, al final de cuentas, el pago de los impuestos que realizó la entidad de Aceros de Guatemala únicamente evitaría la persecución penal dentro del proceso que se está llevando a cabo en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de esta ciudad, no así en el proceso que se sigue en mayor riesgo, donde están implicados personas que pertenecen a la entidad de Aceros de Guatemala, tanto a la entidad Tres Puertos, Sociedad Anónima, así como exfuncionarios y exempleados de la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero ahí están claramente identificados las personas imputadas y no son los propietarios de la empresa quienes están imputados, ¿o sí podría extenderse hacia ellos la imputación? Definitivamente el Ministerio Público, ahorita recordemos, se encuentra dentro de un plazo de investigación que ya está próximo a vencer,
en donde establecerá si hay algún otro tipo de personas que participaron en los hechos que ya se imputaron a todos los procesados. Y hay que tener claro de que a las personas a las que se les ligó a proceso en mayor riesgo, pues fue porque definitivamente, tanto a través de las escuchas telefónicas como por manifestaciones de otros, se estableció su posible participación en la comisión de la fabricación de los informes de auditoría que pretendían excluir a Aceros de Guatemala de toda responsabilidad penal. Y de igual manera, pues en la agilización de la devolución de un crédito fiscal por la cantidad de 11.8 millones de quetzales. El superintendente ha dicho que esto tiene un enorme impacto en el fisco. Háblenos de ello. Claro, para nosotros es fundamental dentro de pues la meta de recaudación que nos han fijado para este año. Se cierra bastante una brecha que ya venía acrecentándose en los primeros 4 meses. En los primeros 3 meses había sido de 432 millones de quetzales aproximadamente, más el mes de abril, que estamos por sacar oficialmente las estadísticas el día de mañana, pero que este mes de abril, a pesar de que hubo un crecimiento con relación a meses anteriores, también iba a generar una brecha. Esa brecha más la que se tiene proyectada para el mes de mayo, consideramos que casi en su totalidad se puede ver saldada por este pago. Sí, creemos que no necesariamente va a estar saldada completamente, aunque eso va a depender del comportamiento que tengamos en el mes de mayo, que esperamos sea un comportamiento al alza de acuerdo al mes de abril, que incrementó con relación a los primeros meses. Señores, 2 preguntas. ¿La autoridad tributaria del Ministerio Público se dan por satisfechos con este pago y por lo tanto le piden ahora al juez que retire la intervención o la intervención sigue adelante? Pues en este caso la Superintendencia de Administración Tributaria, en conjunto con el Ministerio Público, vamos a solicitar el cese de esa medida precautoria. La naturaleza de la medida precautoria del embargo el embargo con fines de intervención, en realidad es asegurar las resultas del proceso, o sea, en este caso era asegurar, garantizar el pago en caso de que esta entidad resultara condenada en un proceso penal. Y esa finalidad pues ya dejó de tener sentido al momento en el que el pago ha sido realizado. Pero quizá la pregunta del millón ahora es ¿cuántas empresas se encuentran bajo la misma situación? ¿Cuántas empresas son sospechosas de incurrir en este tipo de prácticas? Bueno, actualmente la Fiscalía se encuentra, bueno, a raíz de las distintas querellas que ha presentado la Administración Tributaria a lo largo de años anteriores, pues hay muchas empresas que se encuentran bajo situaciones similares, que están bajo investigación y que definitivamente, pues, quiero dejarles claro que la solicitud de intervención, pues, no es la primera vez que se hace a una empresa como Aceros de Guatemala, sino que es una práctica que se utiliza tanto por el Ministerio Público como la Administración Tributaria, todo esto con el objeto de garantizar el pago de los impuestos que se consideran defraudados, como lo manifestaba el superintendente. Señores, pero, a ver, en los últimos días lo que ha surgido es un temor de otros empresarios de que la superintendencia y el MP empiecen a acudir más a la vía penal que a lo contencioso administrativo para obtener este tipo de resultados con la cobranza de impuestos caídos. Yo considero que se debe dar necesariamente una reforma a distintos procesos fuera de lo penal, porque por lo general en materia judicial el tema penal siempre está, digamos, en boca de todo el mundo. Estigmatizado, es sí, estigmatizante. Es estigmatizante porque las sanciones son las más duras dentro de cualquier proceso judicial. En ese sentido, los procesos, por ejemplo, contencioso administrativo, económico coactivo, estos son procesos que son sumamente lentos, que son procesos que se tramitan todavía bajo una lógica de escritorio, bajo una lógica escrita, que sus, digamos, procesos y tiempos no son los mismos con los que lleva el proceso penal. En realidad los empresarios se sienten cómodos con la vía económico coactiva o contencioso administrativa porque dura una eternidad.
Definitivamente. Dura una eternidad y plantean N cantidad de recursos. Yo se los puedo decir, en el directorio, por ejemplo, de la SAT, todavía estamos viendo casos del año 99, 2001, 2003. O sea, son casos que han pasado 15 años en procesos judiciales y que hasta esta fecha se están dirimiendo. Entonces, ese tipo de casos también nos lleva a ver que hay otras vías. Ahora bien, no vamos nosotros a malutilizar otras vías. También el derecho penal es la última ratio de todas las ramas del derecho. ¿Esto qué significa? Que el derecho penal es la última instancia. Que se acude a él en extremo. Que el Estado no debería acudir al derecho penal. Pero se ve que es efectivo. O sea, es efectivo, creo yo, sobre todo por la inactividad de las otras áreas del derecho que se han quedado sumamente atrasadas y que además, pues, no he escuchado por ahí todavía un planteamiento en el cuando se piense en reformar. El Código Procesal Civil, por ejemplo, es otra rama que, créanme, si se reformaran estas ramas del derecho, el Ministerio Público posiblemente se desahogaría de mucho trabajo que hoy por hoy le llega. No es la intención de la Superintendencia de Administración Tributaria querer criminalizar todo. Ojo, esa no es la intención de la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero si consideramos que se da la existencia de un delito, como en este caso nosotros consideramos que hay toda una fabricación de facturas, toda una fabricación de compraventas, toda una simulación diseñada específicamente para defraudar al Estado. Si se da todos estos instrumentos, pues nosotros vamos a acudir al Ministerio Pero ahí Público. viene la pregunta que ya hizo Claudia y que no quedó enteramente contestada. ¿Cuántos más de estos casos hay? Porque hay más, sin duda. Sin Bajo duda alguna, investigación, ajá. sin duda alguna, la SAT, como ya bien decía el fiscal, ha presentado muchas otras denuncias. También hay que ser responsables en ese sentido, en agotar las investigaciones, y son investigaciones que nos llevan, en este caso, al Ministerio Público y a la SAT muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque también presentan muchos recursos, aunque sea el tema penal. Ojo que hoy por hoy estamos diciendo que en materia penal es más efectiva, pero el caso de Aceros de Guatemala lleva 3 o 4 años. De hecho, la ahí. primera se plantea en marzo del 2012. El caso de Farmacias Galeno lleva 4 o 5 años también de estarse tramitando. Entonces, también, digamos, es relativamente más rápido decir 4 o 5 años a comparado a 15. ¿Y cuán persuasivo va a ser o cuán disuasivo va a ser todo este problema, todas estas demandas a partir del caso de Aceros de Guatemala? ¿Ustedes se encuentran confiados de que provoque un efecto hacia todas estas empresas que de alguna manera han querido incurrir en las mismas prácticas o en los patrones para evadir o eludir los impuestos? Definitivamente, pues el Ministerio Público pues desea de que las personas eviten en lo que se pueda la evasión de impuestos. También indicarles pues que nosotros realizamos la persecución penal. Recordemos que el Ministerio Público pues se rige en cuanto al principio de objetividad, y tal como lo manifestaban, pues nosotros al momento de que se recibe una denuncia por parte de la Administración Tributaria, se hace el análisis correspondiente si los hechos denunciados corresponden a una cuestión meramente administrativa que debe ser tratada en la vía correspondiente, o si o corresponde a un ilícito penal. El Ministerio Público pues definitivamente se limita a realizar la persecución penal en contra de estas personas que han cometido algún hecho ilícito, y la ley pues le permite al contribuyente realizar el pago de los impuestos defraudados u omitidos, pero siempre recordando de que nada tiene que ver las cuestiones administrativas y la persecución penal que realiza el Ministerio Público. En cuanto a la intervención, pues sí que manifestaban que es efectiva, pues es una de las herramientas que otorga la ley tanto a la Administración Tributaria como al Ministerio Público en los casos en donde nosotros consideramos de que en efecto existan posibilidades de que se haya cometido un ilícito, tal como es el caso de Aceros de Guatemala, Sociedad Anónima. ¿Cuán frecuentes son? ¿Cuántas se declaran, y digamos, en promedio cada mes, cada año? En los últimos 3 años,